Pues bienvenidos hermanos a una nueva transmisión. Ya estamos a 13 de septiembre del 2020 y pues bueno, como hemos dicho, seguimos en una situación complicada. Tenemos que seguir cuidándonos, orando sobre todo, también siendo sensibles a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor y que sabemos que han sido víctimas, vamos a decirlo así, de esta pandemia. También tenemos que tener el corazón y la preparación para poder dar testimonio de nuestra fe y seguir pues adelante. Gracias a Dios, es el segundo domingo que tenemos ya con hermanos presentes y pues bueno, espero en Dios que esto pueda irse mejorando. En verdad no sabemos cuánto tiempo va a tardar esta situación, pero bueno, mientras esto pasa, pues esforcémonos por seguir fieles. Creo que sí es un tiempo también de prueba para la fe del creyente. Es un tiempo donde cada uno de nosotros va a mostrar qué hay en nuestro corazón hablando de nuestra fe en Jesucristo. Y pues bueno, estamos ya en la cuarta, estamos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación, y pues bueno, estamos ya prácticamente en la cuarta predicación. Bueno, ya puse ahí lo de Sardis. Estamos hablando de la iglesia, quinta iglesia que hemos estado estudiando, y ahora sí, estamos ya en Sardis, la iglesia que dice estar viva, cuarta parte. Y pues bueno, para retomar el tema de la transmisión anterior, quiero que entendamos primeramente lo que pasó con Lutero. Lutero en realidad fue como un David presentándose ante Goliat. Fue una gran hazaña que cuando él lanzó su pensamiento de la sola escritura, derrumbó al gigante, aquella estructura que estaba posicionándose como aquella religión que ostentaba decir tener la verdad y ser solo a través de ella recibir la salvación. Así que en verdad Lutero fue un gran guerrero, un guerrero como David, que en medio de un gigante fue el primero que tuvo el valor de dar su primer paso en el campo de batalla. Y después de ese paso, otros valientes emprendieron la batalla. Y como veíamos hace 8 días, de estos reformadores, que podríamos hablar mucho, y como lo he dicho, no podemos hablar de la historia de la iglesia como tal, porque no es el propósito. El tema es Apocalipsis, y lo que estamos tratando de hacer es entresacar los eventos más importantes a la radiografía que Dios nos da en el libro de Apocalipsis para entender un poco lo que estaba pasando en la historia. Ahora, veíamos héroes, no solo como Martín Lutero, un hombre que en tanta oscuridad, con tanta opresión, hablando de la política, de la estructura religiosa, dio un paso valiente, pero vemos que hubo otros hombres, repito, como Erasmo de Rotterdam, que para mí en lo personal fue un hombre clave, no solo en el contexto de mantenerse en la sola escritura, sino en tener un buen testimonio, como veíamos hace 8 días, de no ponerse de un lado o de otro, y no solo eso, sino de traducir la Biblia y dar como legado a la historia de la traducción bíblica el Textus Receptus, que es la base de Antioquía de los manuscritos confiables para todas las traducciones de la Escritura hasta el siglo XXI. Entonces creo que Dios estaba usando hombres clave. Sin embargo, Dios claramente dice que esta iglesia tenía nombre de estar viva, pero en realidad estaba muerta. Y como digo, la Reforma tiene un gran valor histórico. Eso es innegable. Y lo digo esto porque yo sé que muchos pastores, ¿verdad?, podrían indignarse por escuchar mis palabras y decir que pues, los reformadores no llegaron a lo que era, pero es lo que Dios dice y lo que la historia nos va a demostrar o nos demostró a través de los años. Entonces es innegable. Sin embargo, cuando el Señor nos revela sus pensamientos de la historia, que es lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que Sardis se quedó a la mitad, ya que no fueron más allá. En verdad es un gran reto, y esa es la parte que quiero rescatar en esta tarde para su iglesia, para nosotros, que aprendamos de la historia. Sin embargo, la verdad es que es un gran reto lograr que las cosas del Señor, escúchame bien, estén en constante crecimiento, a forma personal y de forma local como iglesia.
Es un gran reto, repito, lograr que las cosas del Señor estén en constante crecimiento. Y sin embargo, eso no justifica que se deje de hacer el esfuerzo para mantener firme la fe y seguir creciendo, ya que si no se sigue creciendo como cristianos y como iglesia, muy pronto vamos a decrecer y vamos a perder la vida, como le pasó a la iglesia de Sardis. Y por eso hoy, en esta tarde, vamos a hablar de la exhortación y el consejo que Dios le da a la iglesia de Sardis. Ya hemos hablado mucho de la historia, hemos visto la parte que Dios le revela a esta iglesia que necesitaban de Él, hablando de que Él era el que tenía los 7 espíritus de Dios, y bueno, hicimos mucho énfasis en eso, pero ahora vamos a ver el consejo que Dios le da a esta iglesia. Vamos a orar. Bendito Padre, como cada domingo te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, y muy en especial en esta tarde te ruego nuevamente que tú seas el Maestro. Tú habla a nosotros, toma el control de cada palabra, glorifícate Padre a través de la verdad, y sobre todo llévanos a la obediencia, llévanos a la plena convicción de lo que la verdad de la palabra quiere actuar en nosotros, lo que tú quieres a través de tu verdad actuar en nosotros. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y bueno, por eso volvamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y bueno, en el versículo 1 vemos que se dirige a la iglesia de Sardis, y aquí en el versículo 2 ya viene el consejo, después de que le dice que tiene nombre de estar vivos, pero están muertos, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en otras transmisiones. Estamos ya entrando a esa parte del consejo. Y dice aquí la escritura, Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Como vimos en la enseñanza pasada, la reforma se quedó a la mitad. Fue maravilloso llegar a la gracia solo por fe. Amén. Ese es el punto de partida de la verdadera vida en Cristo. Nadie puede llegar a la salvación si no entiende la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se recibe por fe. Esa es la diferencia entre las dos religiones que han existido. Más bien, hay solamente dos religiones en el mundo que siempre han existido desde Génesis 3. Podemos ponerle muchos nombres a las religiones, incluyendo los movimientos de la Reforma y hasta el día de hoy las denominaciones de sana doctrina o de una línea aceptable de la historia. Aún así, dentro de todos los grupos tenemos que reconocer que solamente existen dos religiones, y eso lo vemos muy representado entre la vida de Caín y la vida de Abel. ¿Sí? La vida de Caín refleja al religioso que busca a Dios sin derramamiento de sangre, sin entender que hay que morir un inocente para pagar la vida por un culpable. Y en el caso de Abel vemos la vida del hombre que busca a Dios correctamente, porque Abel llegó con el sacrificio de un inocente para ser aceptado delante de Dios, y desde ese día hasta ahora el patrón es el mismo. No importa cómo se llame el grupo, no importa cuán exigente pueda ser en sus reglas o no, lo más importante es entender que el camino de la salvación es la gracia. Cuando Jesucristo ofrece su obra de sacrificio en la cruz, es el lugar completo de salvación. No hay otra cosa que el hombre pueda agregar. Dios por eso se hizo hombre y por eso derramó toda su sangre en la cruz, porque no hay religión sobre la faz de la tierra que pueda salvar al hombre más que la salvación en Jesucristo. Y esta verdad es la que hizo importante la reforma. ¿Por qué? Porque los reformadores se dieron cuenta de que la religión que habían absorbido no tenía a Jesucristo como la única fuente de salvación, sino un montón de formas y prácticas externas y hasta cierto punto acciones que eran un control para las personas, un chantaje para tenerlos siempre bajo el yugo de una institución. Sin embargo, como digo, esta parte de la fe fue muy importante. Entonces, esa fe, y aquí es donde vino el problema de la reforma, esa fe debía producir una vida abundante,
que llevara a dar fruto en obediencia, en cumplir la misión de Dios. Esa era la meta última que tenía que entender la Reforma y no lo logró. ¿Cuál era la meta última? Hablando de este proceso que estaban haciendo, que fue loable, que es maravilloso, que no vamos a demeritar. En realidad Martín Lutero, el hermano de Rotterdam, ¿verdad? Juan Knox, son hombres que en verdad tienen un gran valor. No cualquiera haría eso en su tiempo. Amén por eso. Pero también tenemos que reconocer que ellos no entendieron la meta máxima que Dios tenía con la iglesia, que era ser discípulos a todas las naciones. Esa y solo esa es la prioridad, no hay otra prioridad. El asunto de la Reforma es que se volvió un problema, como lo dije, político, donde iglesias de Estado empezaron a pelearse su membresía. Y la meta era tener cada vez más adeptos, más seguidores, y no entendieron que la meta era ser discípulos. Todo lo demás es secundario. Gracias a Dios ya hemos empezado a reunirnos en medio de esta pandemia. Pero no es, mis hermanos, para refugiarnos en cuatro paredes. No es para eso, sino para animarnos a salir al mundo. Un mundo que hoy más que nunca necesita verdaderos seguidores de Jesucristo. Seguidores que reflejen el amor, esperanza, pero sobre todo reflejen a Jesucristo. Eso es lo que el mundo espera. El mundo no está esperando religiosos. No está esperando gente fatalista que le diga que ya viene el final del mundo, que Dios los va a juzgar y que por malos pecadores se van a ir al infierno. No, la gente no está esperando eso. La gente está esperando un mensaje auténtico de personas que reflejan el amor de Dios en sus vidas. Ese es el reto que tenemos como iglesia en esta nueva realidad. Esa es la realidad que debemos de tomar en cuenta y buscar hasta dónde nuestras vidas han dado el paso más allá de la Reforma o de los que vivieron la Reforma. Así que la exhortación a esta iglesia es muy claro. ¿Cuál fue la exhortación primera? Sé vigilante. Sé vigilante. No podemos separar esta exhortación de lo que continúa diciendo el texto. ¿Qué dice el texto? Sé vigilante y afirma las cosas. Bueno, aquí ya dice, porque no he hallado tus obras. Bueno, ahí dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque, dice aquí, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué interesante, porque si esta iglesia hizo algo importante, fue poner énfasis en la fe y no en las obras. ¿Sí? Y ese es el peligro muchas veces de los extremos, ¿sí? O sea, es cierto, la salvación es por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada más que confiar en la sangre preciosa de Cristo. Eso es verdad. Es una verdad que jamás podemos hacer a un lado. Es el punto de partida de la verdadera salvación. El problema es cuando no entendemos que una verdadera salvación debe de tener obras perfectas. ¿Y qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando exhorta a esta iglesia y le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? El problema, repito, no fue haber vuelto a la gracia. El problema es que las obras no eran perfectas. Otra vez, ya hemos enfatizado que el problema no es hacer obras, sino pensar que esas obras nos justifican delante de Dios. Eso es un error, ¿sí? Muchos cristianos sinceros se preocupan por las obras, porque si no hacen obras se sienten con culpa. Eso es un error. Dios nos perdonó todos nuestros pecados, aún los pecados que no hemos cometido, no importa, ¿verdad? Lo que hagamos dentro de 20 años, Dios ya no cargó en la cruz. Acuérdense que Dios es un Dios que no está sometido al tiempo, ¿sí? Para nuestro Señor el tiempo no existe.
Entonces Él no está como nosotros sometido a una cronología. Entonces Dios ya conoce nuestra vida. Él ya sabe todo lo que haremos en un futuro, todos los errores, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados más profundos, aún aquellos pecados que todavía ni pasan por tu corazón, Dios ya los perdonó en la cruz. Ahora, nuestra mente no capta eso porque como humanos estamos sometidos a esta realidad. Ahora, pero este punto de entender las obras, no se trata de decir que voy a hacer buenas obras para sentirme bien con Dios. Ese es el problema del religioso. El religioso piensa que mientras más obras hace, mejor está delante de Dios, y eso es una mentira. Sin embargo, las obras no son perfectas en el cristiano verdadero cuando no entiende que una fe verdadera a fuerza va a mostrar obras como las que vemos en Efesios 2:10. Ahora, ustedes saben qué dice Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice todavía Pablo, para que quede claro, y esto no de vosotros, pues es que, don de Dios. ¿Qué está diciendo? Oigan, ninguno de nosotros podemos ganarnos la salvación, porque no es por obras, es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo. Dios nos regaló la vida eterna. Ahora, ¿cómo nos la regaló? Cuando aceptamos a Jesucristo. No es nada más así. Ahora sí que sí tuvo un precio, el precio más alto que pudo pagarse, la sangre de Dios hecho hombre. Ahora, el contexto es ese, la salvación es por gracia. Y luego después dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie sienta que es tan bueno que ya se salvó. Pero ahora el versículo 10, ¿qué dice? Bueno, ya, la salvación es por gracia, amén. Pero ahora vean qué dice Pablo, porque somos hechura suya. ¿Cuándo somos hechura de Dios? ¿Cuando nací? No. ¿Cuando aceptaste a Cristo? Antes no. Antes éramos criaturas de Dios, perdidas en el pecado que Adán nos heredó, o heredamos de Adán. ¿Sí? Entonces el punto está en que la nueva vida se da cuando aceptamos a Cristo. Entonces dice él, porque, otra vez repito, porque somos hechura suya, creados, otra vez la palabra, en Cristo Jesús. O sea, cuando aceptamos a Cristo, para, ¿qué? Buenas obras. O sea, el cristiano sí tiene que hacer buenas obras, pero no para ser salvo, sino porque ya es salvo, porque es resultado de la verdadera nueva naturaleza que ha adquirido, y no cualquier obra. ¿Cuáles? Las cuales el cristiano hace por su berrinche o su capricho. No, las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuáles obras son las que debemos de hacer? Las que ya Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso la vida del cristiano, más que basada en buenas obras, debe de estar basada en una vida de oración, porque la vida de oración te va a guiar para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Al fin del día, lo que está diciendo Dios, aún lo que haces para mí es porque yo lo preparé. En ti no hay nada que puedas captarte de buen cristiano, porque es mi poder actuando a través de ti. Entonces, cuando Dios le dice que no halló sus obras perfectas, está diciendo las obras perfectas son las emanadas de nuestra nueva vida en Cristo. Las obras perfectas son las que salen como resultado de nuestro andar con nuestro Señor Jesucristo en esta nueva vida. No las que hacemos, como dije, en nuestra fuerza de la carne, no las que hacemos de forma legalista como los reformadores, sino aquellas emanadas de nuestro andar por fe en sus promesas. Santiago, que para muchos pareciera que está contradiciendo a Pablo, nos advierte que una fe sin obras es muerta. No lo está contradiciendo, simplemente está confirmando lo de Efesios 2:10, que la vida del cristiano está para hacer buenas obras, pero no para salvación, sino para mostrar su salvación. Y Santiago, en el capítulo 2, versículo 17,
él lo aclara y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Obviamente, una verdadera fe tiene que traer resultados en la vida, porque si no, entonces no hay una verdadera fe. Se necesita fe en un Dios real para salir a un campo de batalla y pelear contra un gigante. Se necesita una fe real para empezar a construir un barco donde por muchos años nunca ha llovido, sabiendo que Dios te ha dicho que va a llover. Se necesita mucha fe, porque la fe no es decir, pues yo tengo fe en Dios. No, pero es que va a venir un diluvio. Sí, yo tengo fe en Dios. No, eso te va a orillar a tomar decisiones para que no te traiga consecuencias lo que viene. Entonces, una fe verdadera tiene que traer resultados, pero resultados emanados de lo que crees, no de una culpa, no de un yugo religioso, sino de una relación emanada de un amor verdadero a esa relación nueva que has establecido por gracia en el Dios de la Biblia. Así que, pregunta para nosotros que cada quien debemos de hacer la respuesta personal. ¿Cuántos años tienes de seguir a Cristo? ¿Cuántos años tienes de seguir a Cristo? ¿Y dónde está tu fruto? ¿Qué has hecho para el Señor en estos años? ¿Sigues batallando con los mismos pecados que cuando aceptaste a Cristo? Debe de haber un cambio. Ahora, no somos perfectos. Pablo lo dijo, ¿verdad? No que yo sea perfecto, dice, ni que yo ya lo haya alcanzado, estoy parafraseando, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante, extendiéndome hacia mi meta, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? O sea, que hay un punto de partida en la vida cristiana, ¿sí? Vamos a pensar que es un maratón de 40 kilómetros, ¿sí? Entonces, muchos cristianos han aceptado a Cristo, han entrado al maratón, pero no salen del kilómetro 1. Toda la vida, hay muchos cristianos que están jugando a serpientes y escaleras. No están en un maratón. Casilla 5, una serpiente. Casilla 1, y otra vez, ¿verdad? O el pozo. Para mí el juego representa muy bien la vida cristiana. Pero bueno, a lo que voy es que muchos cristianos no salen del primer kilómetro. Otros ya van en el 10. Amén. ¿Qué dice Pablo? Todavía no llego al 40, pero una cosa hago. Me olvido de lo que ya no hice bien y me enfoco en lo que sigue, porque Dios me tiene todavía en la carrera y debo de esforzarme en su gracia para lograr la meta que Dios tiene para mí. Pero el cristiano que sigue batallando con que si Dios es real, que si en verdad es salvo, que si la salvación se pierde, que si, híjole, todavía tengo este problema y no lo dejo, pues es un hermano que no ha crecido en su fe, que ha batallado con la relación con Dios en todos estos años y que quizás se ha engañado viviendo una religión. Entonces, ¿qué le dice Dios a esta iglesia? Sé vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ahora, aquí lo que vamos a tratar de explicar es qué significa bíblicamente ser vigilante. ¿Qué significa bíblicamente ser vigilante? Ser vigilante es una actitud constante. Y esa es la parte que yo les decía en la introducción. O sea, es muy fácil, inclusive hablando de esta pandemia, es muy fácil dejar de ser constante. Te empiezas a relajar. Al principio quizás te lavabas las manos con mucha conciencia. Al principio quizás te lavabas todo lo que comprabas en el súper. Al principio quizás te limpiabas, pero todo, ¿verdad? Y de repente ya empiezas a relajarte. Imagínate, si esto tiene que ver con algo físico, más delicado y más sutil más bien,
es el relajamiento espiritual, porque eso es algo que no ves y que está sucediendo en tu corazón y que puede ir afectando. Por eso Dios dice, sé vigilante. Y eso habla de tener una actitud constante. Ahora voy a dar los textos rápidamente. No quiero perder mucho tiempo en esto porque creo que este mensaje, como ya es el último, no quise hacer dos de esta, va a estar un poco contenido. Pero dice aquí Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tenemos que estar despiertos, porque ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo lo he dicho hasta el cansancio, esta pandemia no viene en la Biblia. Hoy en día las redes sociales y los videos hablan cada tipo loco que sale ahí, no, que no sé qué, que el fin del mundo y que las señales. No es cierto, es pura mentira. Al contrario, ¿saben qué es la única señal? Y me estoy adelantando porque eso lo voy a explicar muy bien en la Odisea. Lo que la Biblia dice que la iglesia tiene que esperar es la apostasía. No que si el orden mundial y que si ya la marca de la bestia y que si la vacuna y que si... Todo eso no dice la Biblia que la iglesia tiene que esperar. La Biblia dice que la iglesia va a llegar a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que se ha apartado de la verdad doctrinal. Y la verdad es lo que se ve en todos los videos, o el 95% de los videos que tú ves en las redes sociales, es pura apostasía, puras locuras. O sea, yo a veces cuando los veo, no los veo todos, pero cuando los veo no sé si ponerle me divierte o me enoja, ¿verdad? Según el video le pongo me divierte o me enoja. Pero el asunto es entender que estamos cada vez más cerca. Eso sí queda claro. La verdad yo no sé si esta situación va a permanecerse hasta el día que la iglesia sea arrebatada. Puede ser una buena estrategia, porque como las iglesias no se están reuniendo como se debe, y Dios se lleve a su iglesia, va a ser una respuesta muy lógica para el mundo, porque ni cuenta se va a dar en los primeros momentos, ¿verdad? Pero bueno, son solamente especulaciones. Lo que sí es cierto es que hay que estar vigilantes. Y otra vez Pablo a otra iglesia de Corinto, en 1 Corintios 16:13, que le dice, velad, estar ¿qué? Firmes en la fe. Es una actitud constante. Velar es una actitud constante. Yo recuerdo mucho a un amigo mío de hace muchos años, a ver si lo recuerdan, que a los vigilantes les decía dormilantes, ¿verdad? Aquí no sé si se acuerdan quién, pero ahí va el dormilante, hablando de los veladores, que se quedaban dormidos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la responsabilidad de un velador? Estar alerta en la noche. Mientras Cristo no está en la tierra, Cristo es el sol de justicia. Vivimos un tiempo de noche desde el punto de vista espiritual. Así que estamos en un tiempo de ser vigilantes. Y dice aquí Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, hablando de que no es un asunto de estar dormido y sobre todo de valor. Entonces, hay que ser también no solo una actitud constante, hay que ser vigilantes en cuanto al diablo. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8? Sed sobrios y velad, otra vez la palabra de ser vigilante, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién rasguñar, a quién rugir, no, a quién devorar. O sea, el diablo no está jugando y él todo lo usa. Acuérdense que un problema de la iglesia de la Reforma es que no entendía que el enemigo era Satanás. Y muchos cristianos no entienden que hay una guerra espiritual en la que estamos sumergidos y que te va a desanimar y te va a poner un montón de pensamientos y que ¿para qué sigues fiel? De nada sirve, que no te das cuenta que en la iglesia todos son unos hipócritas, nadie sirve a Dios, todos sirven a su propio interés. Bueno, no sé cuánto te puede poner en tu corazón y en tu mente, pero el asunto es que tenemos que ser vigilantes a este enemigo que no va a descansar para desanimar tu vida. También tenemos que ser vigilantes en cuanto a la tentación, porque el enemigo
aunque es real Satanás y tenemos que reconocer que es el principal enemigo de nuestra vida, él no usa cualquier cosa. Usa tus debilidades, usa tus concupiscencias, usa aquellas áreas en las que sabe que tú eres vulnerable y las va a usar en tu contra. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vean la consistencia de la palabra velar, porque es un asunto que no podemos relajarnos, no podemos darnos concesiones. Si tenemos problemas con el alcohol, no podemos estar comprando cervezas. Si tenemos problemas con el tabaco, no podemos estar pidiendo que nos regalen un cigarro. Si tenemos problemas con la codicia sexual, no podemos estar viendo videos pornográficos. O sea, el punto es entender que no puedes descuidarte. No puedes descuidarte, porque si te das concesiones, el diablo empieza a trabajar en tu corazón y cuando te das cuenta, estás hasta aquí, anegado en la suciedad de tu pecado. Y aunque quieras moverte, no puedes, porque dice también Pablo que todos hemos sido librados del pecado, pero dice que aquel que sirve al pecado, esclavo se hace del pecado. Y entonces ese pecado ya no te deja moverte, pero tú decidiste. Dios te liberó y tú decidiste. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué creen que existen alcohólicos anónimos? Porque entienden el principio. ¿Qué dice un alcohólico anónimo? Yo no puedo comerme un chocolate envinado. Dice, ¡ay, qué exagerado! No, es que entienden la realidad de ser cautivo de un vicio. Entonces, eso es velar. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo es el que en verdad puede dar libertad, ¿sí? Y es el que en verdad puede ayudarte a liberar cualquier pecado que tú tienes. Tú puedes decir, es que yo no puedo. Exacto, ese es el problema. Tú no puedes. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero Él sí puede. El asunto es que no estamos dispuestos a entregarnos al 100% a Jesucristo. La carne no es lo suficientemente débil para poder entregarse totalmente a Cristo. Qué ironías, ¿no? Pero no lo suficientemente fuerte para liberarte de tus pecados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, te entrego totalmente mis carencias. Tenemos que velar. Y repito, esta pandemia puede sacar la verdad de los que están luchando con sus pecados por no estar velando en su corazón. También tenemos que velar sobre las cosas más hermosas que sabemos que promete la Biblia, la segunda venida. Y aunque el texto que voy a citar está aplicado directamente a 7 años antes del arrebatamiento, la exhortación no deja de ser válida para nosotros. Dice, Cristo dijo estas palabras: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. Y una aplicación más directa para la iglesia está aquí en 1 Tesalonicenses 5:6, que dice aquí, Tesalonicenses 5:6, a una iglesia local, le dice el apóstol Pablo, por tanto, que dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estar dormido es estar muerto, espiritualmente hablando. Entonces, cuando Pablo dice, no durmamos como los demás, ¿qué le dijo Dios a esta iglesia? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Los reformadores, mis hermanos, no estaban vigilando, ni velando, y tampoco se divorciaron del mundo. Estaban más preocupados por defender lo que ya habían creído que por proclamar lo que ya habían creído. En la siguiente etapa de la iglesia vamos a entender mejor a lo que me refiero de defender, la diferencia entre defender y proclamar. Pero tristemente esta iglesia no entendió otra verdad. Separarse del Estado hubiera producido fruto. ¿Por
porque todas las iglesias de la Reforma son iglesias de Estado. Yo se los dije hace 8 días, si uno va a Europa, tuviera la oportunidad de ir a Europa, puedes entrar a las iglesias luteranas, a las iglesias en Noruega, les decía que es el país que más ofrendas misioneras da, pero es porque el Estado cobra eso. Pero si tú vas a la iglesia no hay nadie. La iglesia de Estado no da fruto, porque está comprometida con el mundo. Ahora, en nosotros es lo mismo. En nosotros separarnos del mundo producirá fruto. Mucho cristiano no da fruto porque no quiere separarse del mundo. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? No está en la presentación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo, ¿verdad? O del diablo, ¿verdad? Ahora, cuando la iglesia está mal, cuando la iglesia como grupo local o como cristianos está mal, es porque no cree que Cristo viene. En verdad, ¿cuántos cristianos sí están convencidos que Cristo viene? Martín Lutero quería quitar de la Biblia el libro de Apocalipsis porque no lo entendía. Es interesante. Por más de 300 años, del 1500 al 800, tú no vas a encontrar ningún comentario del Apocalipsis, porque no lo entendían. No había una claridad. Ahora, hoy en día, hablando de la apostasía, estamos en el otro extremo. Y se dan una serie de fantasías interpretativas del libro de Apocalipsis, que también es increíble la creatividad. Pues no creo que sea del hombre, de Satanás, sembrando esas mentiras en el corazón. Pero lo que quiero tratar de decir con esto es que el problema es que cuando tú no das los pasos siguientes, pierdes la visión de las cosas importantes. Y muchos cristianos ni siquiera están conscientes de que Jesucristo puede venir en cualquier momento por nosotros. ¿Crees que en verdad Cristo viene? O sea, ¿en verdad lo crees? O sea, esto es algo, hermanos, muy práctico. O sea, no tiene que ver con cuestiones no, sí, yo ya estudié, yo creo que sí. No. A ver, si en verdad lo crees, tiene que verse. Imagínate a Noé construyendo el arca. Él tenía que estar convencido. ¿En qué momento iba a abrirse el cielo? Él no lo sabía. Entonces, por eso tenía que echarle ganas al arca. ¿Qué tal si lo agarraba a la mitad? O sea, no había forma de entender qué día venía, pero sí tenía claro que tenía que creerle a Dios. No sé si ustedes recuerden el caso de Simón y Ana, 2 fieles ancianos que sabían que no morirían sin antes estrechar en sus brazos al Salvador del mundo. Cuando la nación de Israel estaba peleándose en este asunto de la religión y el yugo romano sobre su vida nacional, hubo 2, una mujer y un hombre sencillos de corazón, que estaban convencidos que estaban viviendo el tiempo del nacimiento del Mesías. Y tan es así, su relación fue tan estrecha con Dios, que tuvieron el privilegio de llegar el día en que el Señor iba a ser presentado en el templo. Y los 2 lo supieron. ¿Cuál era la diferencia entre los líderes de la nación de Israel y estos 2 sencillos personajes? Yo no encuentro otra respuesta más que la sencilla relación personal con la Biblia. Entonces, muchos, ¿quién sabe? No, eso lo ha dicho siempre, Cristo viene. Tú tienes que tomar una decisión en tu corazón, ¿le crees o no a Dios? Yo no puedo decirles cuándo viene Cristo, pero sí sé que viene. Estoy convencido.
Las cosas están avanzando tan rápidamente en la apostasía y en la maldad que no le veo mucho tiempo a este mundo. Sé que Cristo viene. No podemos decir cuándo, pero sé que Cristo viene. Sé que Cristo viene. No, porque siempre lo han dicho. Quédate con eso. Yo me quedo con lo más importante. Cristo viene. ¿Cuándo? Yo quisiera que fuera este año. Bueno, un poquito a finales. O el otro. No, el asunto es entender que Cristo viene. Así que afirma las cosas, le dice Dios a la iglesia de Sardis. Afirma las cosas que están para morir. Los reformadores, otra vez, hicieron bien con la doctrina de la salvación. ¿Y qué de las demás doctrinas? Otra vez, Lutero. Y no quiero que los que aman a Lutero lo dejen de amar, siguen amándolo. Pero Lutero no entendía nada en cuanto a las misiones. Tenemos necesidad, mis hermanos, dijo Pablo, de todo el consejo de Dios. ¿Y qué es todo el consejo de Dios? Todas las doctrinas de la Biblia. Todas las doctrinas de la Biblia son necesarias. Ahora, quiero decirles una verdad práctica. Es imposible enseñar todo el consejo de Dios desde el púlpito. Imposible. Yo llevo años enseñando de forma expositiva libros de la Biblia. ¿Sí? Para poder exponer todos los libros de la Biblia, si yo quisiera exponer todos los libros de la Biblia desde el púlpito, necesitaría vivir más de 150 años o más. No puedo. A ver, ¿cuánto me he tardado en dar Romanos? Daniel, 3 años, 2 años. Filipenses, una cartita así, me llevé más de un año. Es imposible, mis hermanos, poder dar todo el consejo de Dios desde el púlpito, aunque Dios me concediera la vida de Abraham. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Aquí viene la parte práctica. Si toda la iglesia no enseña, nunca se logrará. Esa es la parte importante. La iglesia de la Reforma no lo entendió. Se basó en hombres claves que se volvieron simplemente líderes de un movimiento político. Claro, detrás había una verdad que Dios iba a usar para la siguiente época de la historia de la iglesia, pero ellos no pudieron ir más allá porque la iglesia no se involucró en la enseñanza. Así que en la Reforma, la mayoría de los demás que no eran líderes, como Lutero o estos que mencioné, solo llegaron a oír la palabra, pero no todos la ministraban. Ahí está el error. El error está en que solamente se llega a oír la Biblia a la iglesia. Gracias a Dios, cuando Dios nos ha dado ya ese paso de la sana doctrina. Gracias a Dios por decir gracias porque yo estoy en un lugar donde se expone la Biblia tal y como es enseñada, debe de ser enseñada. Pero no podemos quedarnos solamente oyendo y oyendo y oyendo como le pasó a la iglesia de la Reforma. Por eso Apocalipsis 3:3, por eso es necesario que todos, discipulen y enseñen. Es necesario que todos se involucren en la verdadera administración de la palabra. Ahora, Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ahora, otra vez, tienen que recordar que la salvación es por fe. Amén. Pero uno no puede recordar lo que no sabe. Por eso, primero hay que saberlo y después repetirlo vez tras vez a otras personas para que la propia persona que lo está repitiendo no se le olvide y para que cada vez arraigue esta verdad en los tuétanos de su corazón, para que en verdad sea una base de fe constante. Por eso es tan importante, mis hermanos, discipular a otros.
Hay que estar discipulando a otros, no solo por la razón de la multiplicación, sino por la razón de que tú vez tras vez te recuerdes. Yo cada vez que discipulo a alguien, me acuerdo de la importancia de la oración, la importancia de la lectura de la Biblia, la importancia del Espíritu Santo. Pero si yo no lo hago, obviamente voy olvidándolo. No hay otro camino, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Por eso no hay otra misión: hacer discípulos a todas las naciones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: pero el que no tiene estas cosas, y tiempo falta, ¿verdad?, para exponer todo este texto en su contexto, pero está hablando de estas cosas que se asimilan y se viven por andar en el proceso del discipulado. Y dice Pedro: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Tú ya te has olvidado de lo que hizo Cristo por ti en la cruz? ¿Te has olvidado? ¿Crees que solo fue un tiempo de emoción y que no fue real? ¿Que es solamente una religión más que te emocionó por un tiempo? Ahora, si tú no estás discipulando, de seguro no te has preocupado por ministrar a otros la palabra de Dios. O sea, es decir, si tú no estás arraigando las verdades de Dios en tu corazón, lo natural es que no estás preocupado por compartir a otros, porque es la forma de mantener vivo nuestro corazón. Y no es un invento de nosotros los pastores, sino del verdadero mandato de Dios, porque Él sabe que el mejor sistema de aprendizaje es la repetición, y aprendes más cuando enseñas que cuando eres enseñado. Y por eso es tan importante entender el papel personal del discipulado. El consejo de Dios jamás se va a lograr a través de la predicación en un púlpito, no se puede, es imposible. Es solo a través de la iglesia, enseñando unos a otros, para que el verdadero proceso de maduración y de permanencia en la fe se lleve a cabo. Esta iglesia no lo entendió. Esta iglesia no lo entendió. El texto continúa diciendo: y guárdalo. Él decía aquí, el Señor les decía: oigan, así como ustedes saben que la fe es por gracia, ahora tienen que guardarla a través de la perpetuación del discipulado. Los reformadores no retuvieron lo que habían logrado. Y ustedes pueden darse cuenta, cuando hablaba de Calvino y otros, que a través del tiempo muchos reformadores se apartaron mucho de lo que era la verdadera fe por gracia. Inclusive ustedes, no sé si lo sepan, y quizás eso lo mencionen porque es demasiada información, pero todas las malas, las sectas que hasta el hoy existen, ¿verdad?, salieron tantito después, porque obviamente no hubo un discipulado. Y pues se hizo todo un desorden. Claro, detrás de todo está Satanás, confundiendo a la raza humana, apartando la fe, la verdad de la fe en los corazones. Todo eso me queda claro. Pero por eso nosotros tenemos que aprender de la historia y entender que el único camino correcto era guardar la palabra de Dios a través del discipulado. Un conocimiento intelectual por sí mismo no es suficiente. Hay que ser guardado por todos los días. Y eso solamente se puede discipulando. En verdad, hermano, no se puede de otra forma. Si tú te discipulaste hace 10 años y desde hace 10 años a nadie le has compartido ninguna lección, va a estar difícil que entiendas. Va a ser difícil. Eso es la verdad. La forma de mantenernos es discipulando a otros. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Arrepiéntete. Otra vez la misma exhortación que a ti a tira. Interesante. No debe haber una decisión fría en torno a esta exhortación, sino una decisión resuelta de apegarse a Dios y mostrar obediencia al Salvador, que se debe volver el Señor. Voy a correr. La recompensa.
Aquí viene la exhortación, ya la vimos, ahora viene la recompensa. Apocalipsis 3:15 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Se acuerdan que como preludio hablamos de aquellos que no mancharon sus ropas? Y expliqué algunas cosas importantes. Sin embargo, ahora quiero dar una aplicación más personalizada para que se entienda, aquellos que escuchen y que estén aquí y que tengan una duda, para que se entienda de una forma cada vez más clara cómo es la verdadera justificación delante de Dios. Dice aquí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya hablamos de esos pocos que no mancharon sus ropas, hablando de la justicia de Cristo y de un andar separado por la palabra de Dios. Pero vamos a ver un texto que para mí es de los favoritos. Son de los textos que más recuerdo en mi corazón cuando tengo una batalla espiritual. Y dice aquí, 2 Corintios 5:21, precioso, un tesoro de la Biblia, cuando lo entendemos y captamos la esencia de lo que está diciendo. Porque dice aquí, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. No hay nadie sobre la faz de la tierra que diga: yo no conozco pecado. Todos somos unos pecadores en pensamiento y en acción. Pero dice aquí la Biblia: el que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, que dice, Dios lo hizo. O sea, ahí le agregaríamos Dios, ¿verdad? Dios lo hizo, ¿qué? Pecado. Ahora, la palabra clave es hizo. O sea, Cristo no murió en un sentido espiritual en la cruz y en un sentido espiritual pagó con nuestros pecados. No, Cristo en ese momento es violador, pedófilo, asesino, secuestrador, narcotraficante, cortacabezas. En ese momento Cristo era un maldito, el peor criminal de toda la raza humana. Allí estaba todo mi pecado, todo lo que yo he hecho, todo lo que haré, estaba en la cruz. Eso es importante entenderlo. Por eso es una blasfemia pensar que una persona puede ser salva por sus obras, porque yo soy muy bueno, yo no hago nada malo. ¿Qué te pasa? Por eso vino Cristo, porque Dios lo hizo pecado. Es una verdad que tenemos que entender y creer. Pero vean el otro lado de la moneda, porque ahí no termina. Dice: por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos. Otra vez la palabra es hecho, literal. Justicia de Dios en él. Para Dios. Mis benditos y amados hermanos, somos justos si hemos aceptado a Jesucristo. ¿Y qué significa justo? No tenemos condena sobre nosotros. Cuando vayamos al cielo, Dios no va a ver nuestro maldito pecado, porque ese ya lo quitó y lo cargó en la cruz. Va a ver la perfecta justicia del Dios hecho hombre, sin ningún pecado. Increíble. Increíble. Pero esa es la verdad más hermosa. Esa es la verdad que debería de empujar a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es uno de los versículos que más amo de la Biblia, porque me recuerda que aunque soy de lo peor, delante de Dios soy justo. ¿Me lo merezco? No me lo merezco, pero Dios lo hizo por mí. Es la forma en que se puede ser justificado. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos hechos, o sea, entendámoslo, no es un decir, es un hecho. Solo Dios tiene ese poder maravilloso de agarrar todos nuestros pecados y arrancarlos de nuestra alma y nuestro corazón, y en el Dios del tiempo trasladarlos 2000 años y ponerlos en el cuerpo de Cristo. Y ese mismo Dios toma la perfección de Cristo, pura y maravillosa, y la aplica a mi corazón. Bueno, yo sigo pecando, sí,
¿Sigo teniendo que velar? Sí, ya lo vimos. Pero cuando yo muera, y si tú mueres en Cristo como yo, no tengo que preocuparme porque Dios me mande al infierno o me rechace. ¿Por qué? Porque va a haber la justicia de Cristo en mí. No porque haya sido un buen hermano en Cristo o un buen hijo de Dios. No, eso no me hace salvo. Me hace salvo que Cristo me hizo justicia de Dios. Amén. Preciosa verdad. Para mí una de las verdades más importantes de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es vestirnos de Cristo. El Salmo 104, versículo 2, habla de lo que es la naturaleza de Dios, y dice que Dios se cubre de luz como de vestidura. Muchas veces, a veces vamos a Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y lo vemos como un cuentito de hadas, ¿no? O de esos de niño, ¿no? Que, ay, de repente, pues ya como se dieron cuenta estaban desnudos. Ay, me tuvieron que tapar. Ay, ya me está viendo Eva. No. La gloria de luz que tenían desapareció. Porque estaban cubiertos de luz como de vestidura, como Dios. Porque eran a la imagen y semejanza de Dios. Cuando probaron del árbol, perdieron esa gloria de Dios, esa vestidura. Y desde entonces todos los seres humanos tenemos que vestirnos, hablando literalmente del cuerpo. Pero la justicia de Dios en el corazón, Cristo ya nos vistió. Eso es algo importante. Y otra vez podemos hablar de las figuras. Cuando Adán y Eva se pusieron hojas de higuera, hablan de su esfuerzo humano, de quererse vestir, y hasta que Cristo mató a los animales y los vistió de pieles de animales, quedó claro que ellos no podían vestirse por sí mismos. Dios tenía que vestirlos, y no con hojas, sino con la muerte de un animal inocente, vistiendo a un culpable, ¿verdad? O sea, desde Génesis está el patrón. Es no ha cambiado, es la misma verdad. Todos los fieles del Antiguo Testamento tuvieron que confiar en el Mesías que iba a morir en la cruz, si no, no podían ir al cielo, punto. No importaba que las formas en que la fe se reflejara fuera diferente. Un verdadero judío con fe, ¿qué tenía que hacer? Creer que Dios le dijo que al octavo día tenía que ir al templo y circuncidar a su hijo. Era un acto de fe, pero la circuncisión no estaba salvando a ese niño. Estaba mostrando la fe de ese judío, obedeciendo a Dios en su palabra. Ese judío que estaba siendo circuncidado no era salvo por esa circuncisión. Estaba siendo parte del pacto que Dios estaba haciendo con un pueblo, pero ese niño cuando creciera, tenía que creer en las promesas del Mesías. Y si no creía en ellas, se va al infierno, se acabó. Aquellos judíos que guardaban celosamente el sábado, el asunto no era quebrantar el sábado pensando que eso les hacía perder alguna relación con Dios. Era creerle a Dios que Él había apartado ese día para dedicarlo a Él. Hoy en día la iglesia no vive bajo la ley. Puedes venir a la iglesia, claro que puedes dejar de venir a la iglesia, eres libre de no venir. No pasa nada. Pero la pregunta es, ¿crees a Dios que Él quiere que te congregues? Para tu edificación, para tu crecimiento, para tu servicio. Esa es la realidad. La fe tiene que ver con las actitudes internas hacia la obediencia a los mandatos de Dios. Debemos reflejar la gloria de Dios, la luz de Dios, una gran necesidad que tuvieron los reformadores. Vamos a hablar un poquito más de esto de la justicia, ya estoy en la recta final. Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Qué dice el versículo de Apocalipsis? Al que venciere, lo vestiré con ropas blancas, ¿verdad? Vamos a contestar, ¿cómo se puede vestir uno de ropas blancas delante de Dios? Dice aquí, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahora, este texto lo vamos a explicar, yo creo que como en un año, ¿no? Cuando estemos en Apocalipsis 7 de forma expositiva, pero me adelanto un poco y dice aquí el versículo siguiente: yo le dije, Señor, hablando Juan, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y vean, qué preciosa verdad, porque no ha cambiado esa verdad. Ha sido desde Génesis 3 hasta nuestros días.
y hasta el futuro. Dice, estos ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en las buenas obras, en su religión, en el bautismo, en la circuncisión, en no dejar de ir a la iglesia. ¿Así dice? No, en la sangre del Cordero. ¿Y quién es ese? ¿Quién es? Es Jesucristo. No hay otra forma. Fíjate qué paradoja. La sangre es la mancha que más difícil se puede quitar. Pero lo que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Y la forma en que te limpias de tu pecado para tener vestiduras blancas es depositando tu confianza en la sangre preciosa de Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra forma en que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Así ha sido desde Génesis 3 y así será hasta el milenio, cuando todavía Dios trate con el hombre y su vieja naturaleza. No hay otro camino. No hay otro camino. Solo la sangre de Cristo. Los niños de la escuela dominical lo aprenden en una canción, ¿verdad? Solo la sangre de Jesús, que murió allá en la cruz, quita el pecado. No me acuerdo cómo va a seguir la canción, ¿verdad? Pero por ahí va. Qué importante por eso instruir a los niños en el camino del Señor. Y dice también el texto de Apocalipsis, dice primeramente que me va a vestir, si yo venzo, me va a vestir con vestiduras blancas. Pero también dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Verdad? Dice aquí claramente el pasaje, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, en este aspecto tenemos que entender que la Biblia habla de un libro. Un libro, es mucho tiempo, pero en el Salmo 69, 28 dice lo siguiente: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Hablando de un libro del Antiguo Testamento. Luego Moisés, intercediendo por el pueblo, dice lo siguiente en Éxodo 32, 32: que perdones ahora su pecado, y si no, raeme, no sé cómo se diga, ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés le dice a Dios, perdónalos. Y si no, quítame a mí del libro de la vida, pero perdónalos. Ahora, obviamente eso no puede pasar, porque la salvación es personal. O sea, yo no puedo decirle a Dios, quítame del libro de la vida y pon el nombre de mis hijos. No se puede. Cada persona tiene que decidir ser parte de ese libro. Ahora, ese libro, repito, eso lo veremos en Apocalipsis 20 o 21, es un libro que la Biblia da testimonio que tiene el registro de todos los seres humanos. Este libro contiene el nombre de cada persona que nace, pero cuando rechaza a Jesucristo, su nombre es borrado. Es hermoso entender que cuando estemos en el cielo, va a llegar el Padre Celestial y va a pasar lista. ¿Sí? Y Dios dice, a ver, Ricardo Zavala. Y una voz del lado del Padre va a decir, hey, el Señor Jesucristo. En la página 3.500.000, en el 10º lugar, con mi sangre está escrito el nombre de Él. Cada persona que deposita su confianza en Jesucristo, su nombre se confirma en ese libro de la vida con la sangre de Cristo. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo yo ser parte de ese libro? No hay otro camino, aceptando a Jesucristo. ¿Cómo puedo vestirme yo de ropas blancas? No hay otro camino, aceptando a Jesucristo. Lo que está haciendo Dios en esta declaración
es confirmando que el camino que habían tomado los reformadores o la iglesia de Sardis era correcto, pero tenían que ir más allá, profundizando sobre la salvación a través de la multiplicación en el proceso del discipulado. Así que Dios está diciéndoles, no hay otra forma. Así que dice también el versículo, Dios, nuestro Dios, lleva un registro. Eso creo que no lo había puesto. Y la pregunta que vamos a terminar haciéndonos es, si lo hicimos ya de todo corazón, pero quiero que entendamos que el versículo también dice que cualquiera que lo niegue, que diga en Lucas capítulo 2 versículo 8, dice, os digo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también lo confesaremos, el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios, y cualquiera que me niegue, lo negaré delante de los ángeles. Entonces, ¿cuál es el camino para que Dios nos confiese? El Padre, el Hijo nos confiese delante del Padre, no negar a Cristo. Y Romanos 10:9, pasaje que muchos ya no sabemos, dice cómo podemos ser salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad?, que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ahora, tenemos que entender el contexto. El Imperio Romano, parte de sus prácticas era adorar al César. Y para que no, en el tiempo sobre todo de persecución, para que no murieran muchos cristianos, tenían que confesar al César con su boca. ¿Sí me explico? Así que este texto tiene un gran significado desde el contexto histórico. ¿Tú en verdad estás dispuesto a confesar el nombre de Jesús antes de que puedan perdonarte la vida si lo niegas? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ser salvo no es repetir unas palabras. Hay que repetir una oración porque nosotros humanamente queremos transmitir intelectualmente, yo hablo como predicador, que la persona entienda lo que está pidiéndole a Dios, pero en realidad es más profundo que decir unas palabras. Por eso la pregunta es, ¿ya lo hiciste de todo corazón? ¿Confesar a Jesucristo como tu único suficiente Salvador? No era cualquier cosa o sea, los cristianos de Roma entendían la implicación. Confiesa con tus labios. Hemos visto la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y vimos cuántos hombres murieron por Cristo. Y aparte de Roma eran sádicos porque metían a la familia entera en el circo romano y permitían que el niño fuera devorado antes que el papá. A ver, ¿por qué creen que hacían eso? Pues para obligarte a negar a Cristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros entendemos lo que implica aceptar a Cristo para ser salvos? Ahora, ¿qué puede ser más terrible que un león te coma? Irte al infierno. Pero eso no es cierto. Es un asunto de fe. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Si el infierno no existe y todo esto de la vida cristiana es un mito, pues entonces Cristo fue el más ingenuo y tonto de toda la raza humana. Qué tonto, ¿no? Haber muerto por una causa utópica, un maestro más, todo un Gandhi, pero que dio la vida, ¿no? Por eso Pablo en Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, si Cristo no murió por nosotros, somos los más miserables del mundo, dándole a los cristianos. O sea, como diciendo, tontos ingenuos, están dando su vida por una causa utópica, falsa. Hay que aceptar a Jesucristo de corazón. Y por eso
Este pasaje hace tanto énfasis en eso. Y para terminar, dice el texto de Apocalipsis 3:6, ya no está aquí en la proyección: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien da vida es Cristo. Quien quita las manchas es Cristo. Quien escribe nuestro nombre es Cristo. Quien no nos niega delante del Padre es Cristo. Ya es tiempo de dejar la apatía y el letargo espiritual. Como iglesia, como creyentes en Cristo, vistámonos de Cristo para reflejar su gloria, ya que nuestro Señor viene pronto. Nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Y tú que me escuchas, que todavía no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, que quieres garantizar que tus vestiduras sean blancas y que tu nombre sea inscrito, yo te invito a hacer la siguiente oración. Una oración que, como dije, no tiene que ver las palabras, sino la fe detrás de cada una de ellas, en las que tú tienes que apropiarte de la obra maravillosa y perfecta de Cristo por ti en la cruz. Él conoce tu nombre, sabe tu vida desde que naciste hasta cuando mueras, y Él murió por ti en la cruz. Pero tú tienes que tomar la decisión. Nadie puede aceptar a Cristo por ti, nadie puede recibir esas vestiduras por ti. Tú tienes que ser honesto contigo mismo, reconocer tu pecado delante de Dios. Yo te invito a que hagas la siguiente oración y te apropies cada palabra creyendo en la fe de las Escrituras, a través de lo que dice las Escrituras. Cerremos nuestros ojos y repitan conmigo, el que quiera hacer esta oración. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que como consecuencia estoy muerto. Pero Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Y Señor Jesucristo, reconozco que tú cargaste con todos mis pecados en la cruz, que tu sangre preciosa es la única que puede quitarme las manchas del pecado. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Sálvame en Cristo Jesús. Amén. Y como dije, esta oración no salva en sí misma, pero las verdades que hemos orado, si tú las crees y te apropias, la Biblia dice que Dios ha inscrito tu libro, que te diga tu nombre, en el libro de la vida con su sangre preciosa, y te ha limpiado tus vestiduras en la sangre del Cordero. Y obviamente esta oración es el punto de partida de una vida que en verdad debe de reflejar lo que es ser un cristiano, como hemos aprendido. Para conclusión de la Reforma Protestante, lo que no aprendieron ellos es que después de aceptar a Jesucristo, era obligación de ellos invertir sus vidas en otros seguidores de Jesucristo para que el consejo de Dios no se quedara sin transmitirse. En la siguiente etapa de la iglesia vamos a ver cómo la iglesia de Filadelfia sí lo aprendió tan bien que vamos a ver que ha sido y jamás habrá otro tiempo tan hermoso de la etapa de la historia de la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, por la reflexión. Ayúdanos a aprender de esta iglesia de Sardis. Ayúdanos a entender la seriedad que tiene quedarnos con la pura salvación y no crecer sobre ella. Padre bendito, tú sabes que tu iglesia local, esta iglesia de Filadelfia, ha sido discipulada, instruida en la palabra. Mueve nuestros corazones a esta carga de compartir lo que ya sabemos, con la sencillez que viene en la Biblia. Padre, gracias por tu palabra, por la oportunidad de aprender de la historia. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues nos vemos en la siguiente transmisión. Que Dios los bendiga.